Shalom, shalom, mis amados, mis amadas, bienvenidas a Conceptos Adecuados de Edificación. Le habla su hermano, su amigo Luis Fernando Graciano. Es un grato placer y un gran honor, mis amados, que nos dan de estar con nosotros en este día. Esperamos que el Eterno pueda bendecirlo a usted con esta palabra que vamos a traer el día de hoy. Una palabra que hemos venido tratando ya en una serie, ¿no? Que le hemos llamado no sujeto a la ley de Dios. Hoy, un subtítulo que le hemos colocado: las consecuencias de apartarse de la ley. Yo quiero tocar este tema y yo espero que usted, por favor, tome nota, ponga mucha atención y que me dé un tiempo para poder desglosar estas cosas, para que usted pueda tener un entendimiento del desarrollo histórico, de la degeneración que la fe original tuvo, que la deterioró a un nivel tal de que hoy en el cristianismo hay más o menos 40,000 denominaciones. Si un psiquiatra observara esta patología, ¿no?, diría que la iglesia sufre de un trastorno de la personalidad. Entendiendo todo esto, permítame iniciar inmediatamente bendiciendo su vida, dándole gracias a Dios por usted. Gracias de verdad nuevamente por estar ahí. Iniciamos este tiempo. No hemos estado haciendo la pregunta desde la primera sesión, que puede buscarla en nuestro canal de YouTube, y ahí está ese playlist de estas 4 enseñanzas que hasta el día de hoy hemos impartido acerca de este tema, no sujeto a la ley de Dios. Yo le exhorto a que usted lo oiga todo uno por uno detenidamente. Así que también cualquier pregunta que quiera hacer nos puede llamar, nos puede escribir. Estaremos disponibles para poder ayudarlo a entender más profundamente estas verdades. La pregunta que hemos venido trayendo, buscando una respuesta clara, es que si es cierto que un creyente, luego que se convierte al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, ya no tiene ninguna relación con la ley de Dios. ¿Será cierto esto? Hemos demostrado a través de estas sesiones que no es así. Por tanto, hoy yo quiero tratar las consecuencias de el haberse separado. Traeré evidencia histórica, traeré evidencia bíblica de esto, de haberse separado de las raíces hebreas, de haberse separado de obedecer la Torá, los mandamientos de Dios. Y lo primero que yo quiero decir es que la primera consecuencia que podemos ver del haberse separado de las raíces hebreas, de haberse separado de la observancia de los mandamientos, es que dentro del cuerpo de creyentes que se originó hace 2000 años, lo que se conoce como la iglesia primitiva, comenzó luego de que se separaron de estas raíces, de estas verdades escriturales, mis amados, fue que se introdujo la filosofía griega. Una comunidad que era hebrea, al separarse de lo hebraico, de su formación, de su génesis, comenzó a operar y a entender las escrituras desde una perspectiva filosófica griega. Y eso sucedió después de la muerte de todos los discípulos. Cuando todos los discípulos comienzan a morir, un nuevo liderazgo comenzó a tomar preeminencia, comenzó a tomar hegemonía dentro del movimiento de creyentes, ese movimiento reformador del judaísmo del primer siglo, pero pues llamémosle el movimiento de creyentes de Yeshua. Por lo tanto, ellos creyeron necesario que el mundo romano, que para poder ganárselo, para poder tener influencia en ese mundo, necesariamente tendrían que adoptar un pensamiento afín al mundo romano, y este pensamiento fue dominado filosóficamente por los griegos. Romanos, al colonizar a los griegos, por así decirlo, toman también esta mentalidad griega y lo introducen en su cultura. Entonces, esos maestros cristianos
que venían del occidente, que venían de Grecia, que venían de esas comunidades, que no tenían ya la matriz hebrea, comienzan a tener hegemonía e introducen entonces el entendimiento griego-romano, dígase el pensamiento de Platón, el pensamiento de Aristóteles. Por tanto, la presencia del neoplatonismo y del platonismo, como se conoce en el movimiento, creó una cosa totalmente nueva y distinta. Los resultados de esto fue la creación de una teología, de una mentalidad, de una praxis que privó a los creyentes de la sustancia original, de la raíz de la cual ellos vinieron. La palabra de Dios comenzó entonces a explicarse no desde el punto de vista hebraico, sino desde el punto de vista filosófico, no desde el punto de vista de los profetas y los apóstoles, que todos eran hebreos, sino desde la mentalidad de la filosofía griega. Por ejemplo, aquí hay un testimonio importante. Hay un testimonio de un gran pensador, un erudito cristiano, para que usted entienda, llamado Norman Neir, que dice lo siguiente en un libro que puede conseguirse en YouTube, perdón, en Internet, o puede comprarlo en Amazon, que se llama Ideas Distintivas del Antiguo Testamento. Él dice lo siguiente, lo cito: siempre hubo judíos que pensaron en la posibilidad de llegar a un acuerdo con el mundo gentil, y cuando eso ha sido intentado, significó siempre la muerte del judaísmo. Pero también hubo cristianos que pensaron lo mismo. En ocasiones esto fue hecho inconscientemente. Tal vez debe ser confrontado hoy día y preguntarnos seriamente si esa actitud es correcta. Nuestra posición es que la reinterpretación de la teología bíblica usando conceptos de los filósofos griegos no solo se extendió ampliamente por el mundo, sino que donde quiera que eso tuvo lugar, significó, oye, que dice, la destrucción de la fe cristiana. La Biblia en su totalidad, dice este gran pensador cristiano, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, dice, está basado en un entorno y en una visión hebrea del mundo. Tenemos también el testimonio de otro gran pensador llamado Marcos Antonio Ramos, en un libro llamado La Historia de las Religiones. Este es un gran pensador bautista. Estoy siendo neutro hoy para que usted pueda ver que los mismos escritores, escritores importantes del cristianismo, sostienen esta verdad. Mire qué dice él en este libro, Historia de las Religiones. Él dice, lo cito: surgieron apologistas y defensores del cristianismo como Justino Mártir y Atenágoras, que trataron de defender intelectualmente, oye, ¿qué dice él? La nueva fe, usando sus argumentos filosóficos aceptados por Grecia y Roma y en el lenguaje de la filosofía. Se preocuparon de demostrar a sus contemporáneos, incluso los gobernantes, que el cristianismo no era una secta judía o una religión más, sino la iglesia universal, o sea, católica, que absorbía otros elementos culturales según se iba desarrollando. Usted puede ver esto tan claro como yo. Fin de esa cita. Vemos claramente cómo estos grandes pensadores nos dan una idea de esta tesis que estamos nosotros tratando de comunicar hoy a usted. La introducción del dualismo platónico es tan profunda que rompió la base de toda creencia hebraica, que es el fundamento de todo el pueblo del Señor. ¿Qué enseñaba el dualismo platónico? Esto es muy importante que usted lo enseñe, y eso ha traspasado, ha entrado a ser parte del movimiento restaurador, reformador de Yeshua, como hemos explicado, que se llaman los del camino, dice la Escritura. No se llama cristianismo, eso fue un invento posterior, un nombre despectivo incluso, que fue adoptado fuera de Jerusalén. En Jerusalén, ese movimiento, que era parte de esa cultura predominante,
que alrededor en el que en el primer siglo habían 24 sectas judías. Cuando hablo de secta no estoy hablando en la connotación de cómo se entiende secta en el día de hoy, como algo herético, sino como una elección dentro de la diversidad, la pluralidad con la cual se caracterizaba el judaísmo del primer siglo, que incluía el movimiento judío restaurador de Israel, llamado los del camino, o se le llamaba también los nezaritas. Escúcheme muy bien. Platón enseñó que el mundo físico o el mundo material, escuche muy bien, incluyendo los cuerpos físicos, son malos por naturaleza. Eso enseñaba Platón. Solamente el pensamiento, decía él, y lo espiritual es importante. Solamente el pensamiento es bueno. Así que en su opinión, el cuerpo era la cárcel del alma. Y la salvación ocurre, decía Platón, cuando logramos despojarnos de todo lo que sea material para concentrarnos exclusivamente en lo espiritual, que era lo ideal, que era lo preeminente. En otras palabras, la esperanza platónica consistía en liberar el cuerpo de la cárcel, el alma, perdón, de la cárcel del cuerpo para que se uniera con lo divino, para que se uniera a través del medio, no de una relación personal, como la Biblia enseña, sino como con una relación de estudio, o sea, la gnosis, el conocimiento o la adquisición del conocimiento filosófico como él lo había creado. El neoplatonismo dividió lo secular de lo divino, lo secular de lo sagrado. Y consecuentemente en el movimiento de creyentes de Yeshua se perdió totalmente la unidad de la adoración y la forma de vida para crear un tipo de creyente dentro del templo y otro fuera. Ahí es que está la doctrina de lo secular y lo espiritual que nosotros conservamos hasta el día de hoy. Aquí vemos dos tipos de creyentes, uno en el templo y otro fuera. Es por eso que usted puede que hay muchos creyentes que no pueden conciliar su vida, tanto interior como exterior. Porque hay una dicotomía, ellos piensan que son dos partes divididas. Hay una función sagrada y una función secular. La salvación vino a ser vista como un escape del mundo. Es por eso que hay tantas teorías escapistas. Una de ellas es el rapto, que hemos hablado muchas veces. Y puede ir a mi canal para que puedas oír este tema, que tenemos una charla de una conferencia que impartimos, para que entienda que esto es producto de esta visión escapista que generó el neoplatonismo. A diferencia del judaísmo, que pensaba que quedarse en el mundo era el instrumento para redimirlo. Esto propició que la conciencia del reino se perdiera para ser sustituida, para ser quitada por la conciencia del cielo. Es por eso que todo el mundo quería el cielo. La fe fue considerada como una forma de pensamiento mejor que como una forma de vida, como realmente la Escritura enseña. Consecuentemente, entre las palabras, doctrinas y credos, estos conceptos fueron reemplazados por las obras de Sedacá, las obras de justicia y bondad que demanda el Dios creador de todo el que le sigue. Debido a ello, mis amados, el neoplatonismo nos vendió que la fe personal se impuso sobre la fe comunitaria. Es por eso que todo el mundo dice, bueno, la salvación es individual. Yo sé que usted ha oído esta palabra, pero dentro de la visión hebraica del mundo, no hay nada como salvación individual, mis amados. Él viene a buscar un pueblo que se llama Israel. Y el sentido de pueblo, por así decirlo, comenzó a desquebrajarse, comenzó a perderse mientras se exaltaban los valores individuales sobre los deberes corporativos. Esto produjo que dentro del movimiento también este neoplatonismo se introdujeran herejías, doctrinas falsas,
acerca de las personas de Yeshua mismo. Se crearon doctrinas como el adopcionismo, que enseñaba que Dios otorgó poderes a Yeshua y luego lo adoptó como su propio hijo. Vemos doctrinas como el albengencionismo, que enseñaba y que existe la reencarnación y dos dioses, uno bueno y uno malo, que viene también esta idea del albengencionismo, viene de una teoría o de una doctrina que se enseñaba en Persia, que se llama el dualismo, de donde Platón también se alimenta para poder establecer este nuevo platonismo que él propugnaba. Surgieron doctrinas como el arianismo, que enseñaba que Yeshua era un ser inferior. También el docetismo, que Yeshua era divino, pero parecía humano. También entró el gnosticismo, que todavía prevalece en el día de hoy a través de un movimiento llamado la Kabbalah. Existía un dualismo entre el bien y el mal y requería cierto conocimiento. Ellos propugnan el conocimiento como lo que prende o lo que lo lleva a la persona a ser salvo. También otra herejía llamada la kenosis, la cual enseñaba que Yeshua se despojó de ciertos atributos mientras estuvo en la tierra. También otras como el modalismo, como el monarquismo, como el nestorianismo y otras más, mis amados, que hay. Ninguna de estas enseñanzas, mis amados, tienen que ver con la verdad, pero son producto del entendimiento filosófico que fue introducido como una semilla que produce una hierba mala que va consumiendo los nutrientes de un terreno. También dentro de la separación, como segunda consecuencia, el primero es la filosofía griega, el segundo es que también una de las consecuencias que produjo separarse de la Torá, separarse de las raíces hebreas, mis amados, fue el antisemitismo. Es por eso que cuando usted comienza a hablar de la Torá, cuando usted comienza a defender las mitzvot, cuando usted comienza a defender las fiestas, cuando usted dice que no hay ninguna discontinuidad, todo el mundo te llama que tú eres un hereje, que ya tú estás en el infierno, ya te sacan de su círculo. Lo mismo sucedió aquí con este tema del antisemitismo. El antisemitismo se formó dentro de los creyentes que venían del occidente, que fueron hegemónicos en el movimiento. Eso comenzó en el primer siglo, pero que se extendió y comenzó a proliferarse desde el segundo siglo en adelante hasta el día de hoy todavía. Los cristianos, es decir, los convertidos procedentes de los gentiles, mejor decirlo así, que fueron llamados cristianos en un momento en la historia cuando se separan, comenzaron a ser perseguidos por el emperador de turno en ese momento. Entre otras cosas, porque en la opinión de los romanos, escuche bien, que eran los que tenían el control político, el acto de bautismo, los cristianos renunciaban a ser romanos. A través del acto del bautismo ellos decían, bueno, ya dejamos de ser romanos. Y se hacían entonces judíos. Entonces estaban abandonando la religión romana. ¿Cuál era la religión romana en ese momento? Hay que estudiar esto también. Eso sería otro, no es el caso de nuestro estudio hoy, pero podemos otro día traer una charla acerca de eso, histórica. La religión predominante en ese momento era el culto al emperador. Los romanos pensaban que el emperador era un dios. Por tanto, en un principio son perseguidos por Roma, por el poder imperial, porque ellos se habían convertido en judíos. Entonces, para evitar la persecución, los líderes cristianos trataron de convencer al emperador de que ellos no eran judíos, de que ellos no se habían hecho judíos, escuché muy bien, sino que se habían convertido en cristianos. Y ellos entonces
vendieron esta idea, que eran una cosa diferente y separada al judaísmo. Escuchen muy bien, al hacer esto, para evitar la confusión, para evitar las represalias, las persecuciones innecesarias, los padres de la iglesia, como se le conocen, comienzan a introducir cambios en el servicio, comienzan a introducir formas de adoración diferentes, formas de agrupación que, aunque parecidas al original, era totalmente contraria al original. Días de adoración diferentes, celebraron festividades diferentes, para que no tengan ningún tipo de sabor judío. De tal manera que Roma se dio cuenta, o se diera cuenta, para que se diera cuenta de que era algo diferente a lo judaico. Por ejemplo, se cambió la fiesta de Pascua. Es por eso que hoy se celebra casi cerca de Pesach, se celebra la Semana Santa. Según la escritura, el Pesach es el 14 de Nisan. Y fue precisamente el mismo día y la hora en la que se sacrificaba el cordero en el templo. El mismo día que murió nuestro Salvador. Pero ellos entonces cambian la fecha, pero usted ve que casi siempre cae cerca de esta fiesta. Interesante. Ahora, ¿qué hicieron los líderes cristianos para que Roma no los confundiera con ser judíos que celebraban la Pascua el 14 de abril? Escuchen muy bien. Cambiaron la fecha de celebración. ¿Qué hicieron? Cambiaron la fecha. ¿Cómo lo sabemos? Cuando usted va a la historia, en el año 190 había un obispo llamado Víctor de Roma. Para ese momento, juntamente con otros obispos influyentes, deciden entonces proponer una fecha para la celebración de la resurrección, para que no coincidiera con la fiesta de la Pascua judía, como él le llamaba. Usted sabe que no es ninguna, las fiestas no son judías, las fiestas son, dice, del Señor. Y así, de esa manera, no tuvieran que hacer ninguna celebración conjuntamente con los judíos. Esto levantó una gran controversia. Esto fue una gran controversia que duró casi 2 siglos. Hasta que Constantino, en un concilio llamado el Concilio de Nicea, apoya la decisión del obispo de Roma. Establece normativo, concluyentemente acuerda celebrar la Pascua y la resurrección en una fecha distinta a la fecha a la cual la Biblia dice. Gracias a Eusebio, señores, mire, gracias a los historiadores. Tenemos una copia de la carta que Constantino, el emperador romano, también nombrado en este concilio, en esta reunión, fue nombrado el jefe de la iglesia. Ay, ay, ay. Y en una sesión de la carta dice lo siguiente. Yo quiero leer esto porque esto es muy importante que usted lo entienda. Mire qué dice Constantino a las iglesias. Le dice, oye, lo cito: habiendo experimentado la grandeza de la voluntad divina en el resurgimiento del Estado, en lo que a las relaciones públicas se refiere, pienso que es totalmente mi responsabilidad hacer que la feliz multitud que compone la Iglesia Católica sea conservada en la misma fe por el amor y la armonía de nuestra común devoción al Dios Altísimo. En cuanto a lo concerniente al más sagrado día de Pascua, fue decretado por el consentimiento común que debe ser celebrado el mismo día en cada lugar. Esto es para que sea más hermoso y más venerable por medio de un festival por el cual hemos recibido la esperanza de la inmortalidad, por lo cual deberá ser observado por todos de la misma manera. Nos ha parecido a todos que sería algo indigno guardar esta tradición de la más alta solemnidad, siguiendo la costumbre de aquellos judíos inmundos y miserables, quienes, habiendo manchado sus manos tan horribles por tan horrible crimen, están además totalmente ciegos en sus mentes. Es correcto entonces que
rechazando las prácticas de ese pueblo, nosotros perpetuamos a todas las futuras generaciones la celebración de este rito, oh Dios mío, en un orden más legítimo, y así no tengamos nada en común con esa chusma de judíos. Como es necesario, entonces debemos enmendar esto para no tener nada compartido con las costumbres de aquellos patricidas y asesinos de nuestro Señor. Por lo tanto, como la forma más apropiada ha sido establecida por todas las iglesias occidentales, también como por las norteñas y las sureñas y algunas orientales, ha sido decidido que esto sea así, y yo mismo me he prometido que este arreglo tenga su aprobación, o sea, que la costumbre que prevalezca esté en armonía con la de la ciudad de Roma y a través de todas. De ahí sigue la lista de todas las naciones formantes del imperio, literalmente, pero sigue la cita y dice, y así no tener ningún tipo de relación con estos judíos perjuros, es pues su deber recibir y establecer, oye, es casi una obligación, los argumentos presentados y observar el más santo día. Fin de la cita. Esta es la porción de la carta que se conserva todavía, que es conservada por Eusebio, un historiador de la iglesia, en uno de sus libros más emblemáticos que él tiene. Diciendo esto, ¿qué estoy diciendo? Póngame mucha atención. En términos simples, un vocabulario antisemita, antijudío, se apoderó de los púlpitos, creando un ambiente en las iglesias cristianas de odio a todos los judíos, que eso también penetró en la teología que enseñaba. Por ejemplo, para que usted me entienda, Justino Martín enseñó que el pacto de Dios con los judíos había caducado y que los gentiles habían reemplazado a los judíos en el plan de redención de Dios. Ignacio de Antioquía también enseñó que para comienzos del segundo siglo, que cualquiera que celebraba las Pascuas con los judíos se hacía partícipe con aquellos que habían matado al Señor. Tertuliano también nos dice y nos enseñaba que uno de los que escribió que los judíos fueron los culpables de la muerte del Mesías. Este fue uno de los más grandes, miren, mi hermano, padres de la iglesia, como se conoce, más influyentes en el tercer siglo. Incluso su teología fue formativa para lo que hoy conocemos formalmente como el cristianismo, ya que fue el cristianismo católico que fue formado en el siglo III. No se queda ahí, mi amado. Clemente de Alejandría también, que también realizó una gran labor didáctica, preparando pastores en el tercer siglo también. Enseñó que la filosofía griega, enseñaba, era la mejor herramienta para que los gentiles pudieran entender las escrituras judías. Orígenes también, otro padre de la iglesia en el tercer siglo, no solamente acusó a los judíos de ser los asesinos del Mesías, sino que también afirmó que también que usar la filosofía griega para hacer del cristianismo algo aceptable a los judíos era la herramienta más importante. Es tanto que desarrolló en Alejandría una escuela como un centro de entrenamiento teológico, como un seminario, que usaba el método alegórico de interpretación bíblica como el único válido. Es por eso que usted puede ver que muchos creyentes del cristianismo hoy día alegorizan toda la escritura. Eusebio también fue conocido como el padre de la historia de la iglesia.
Fue nombrado obispo de Cesarea y después amigo y consejero. Él fue amigo y consejero de Constantino. Él le enseñaba que el modelo alegórico de interpretación era el más importante. Y él conectaba, alegorizando, que las maldiciones del Antiguo Testamento todas eran para los judíos y que las bendiciones para los cristianos del Nuevo Testamento. Enseñaba él, señores. La iglesia para Eusebio era algo nuevo y era el nuevo y el verdadero Israel de Dios. Y que ella había sido reemplazada por el Israel literal en los pactos divinos. Eso enseñó Eusebio. Otro personaje también llamado Juan Crisóstomo en el siglo IV, considerado el mejor predicador de su generación. Le llamaban el pico de oro por tan gran capacidad de predicar, que enseñaba cosas atroces. Vemos este odio fundado en ellos. Él enseñó que el deber cristiano era odiar a los judíos. Oye, que el deber cristiano era adorar a los judíos. Los judíos, para Crisóstomo, eran los asesinos del Mesías. Y también los llamaba adoradores del diablo. En uno de sus mensajes, lo voy a citar, dijo lo siguiente: la sinagoga es peor que un prostíbulo. Es el templo de los demonios. Es el lugar donde se reúnen los asesinos de Cristo. Es una casa peor que una taberna. Es una cueva de ladrones. Es una habitación de la iniquidad. Es el refugio del diablo. Es un engendro de perdición. En cuanto a mí, yo odio la sinagoga y odio a los judíos por la misma razón. Fin de la cita. ¿Puede observar el odio aquí? Esto fue consecuencia de haberse separado de las raíces hebreas. Jerónimo, también otro gran pensador cristiano, en el siglo V enseñó que los judíos eran incapaces de entender las escrituras. ¡Qué osadía, mi amado! Y que debían ser duramente perseguidos hasta forzarlos a confesar la fe verdadera. Lo que pasa todavía hoy. Lo que pasó en la historia en Alemania, lo que pasó en Sefará, o sea, Portugal y España, que le llamaron a los judíos ahí en España y en Portugal, los forzados, porque lo hacían convertir obligado al catolicismo. Esto es producto del odio atroz que se llama antisemitismo. Este personaje llamado Jerónimo fue quien hizo la primera traducción de la Biblia al latín. Es por eso que es normativa en el catolicismo, la Vulgata, que es la versión oficial del catolicismo romano. Escúcheme muy bien, mi amado. Fue Jerónimo el que contribuyó a la idea de establecer el reino espiritual, alegorizando, claro, del Mesías por medio del imperio y por medio de la iglesia. Hay otro también personaje que en su lenguaje proliferó el odio, llamado Agustín de Hinopa. En el siglo V vivió este personaje, quizás considerado el más grande teólogo de la iglesia. Este personaje enseñó que los judíos merecían la muerte, pero que en vez de matarlo, deberían dejarles vivir encerrados en nuestras ciudades. Ya usted puede notar por qué es que a los judíos lo agruparon en unos lugares, en las ciudades donde ellos habitaban, luego de que ellos fueron sacados de su tierra, después de la última guerra de los judíos en el año 135, que fueron diseminados en el mundo entero. Lo hacinaban en unos lugares llamados pogromos. ¿Ya usted está entendiendo esto, mi amado? Esto es causa de haberse desconectado de la Torá. Él quería denotar la derrota del judaísmo y la victoria del cristianismo, la hegemonía del cristianismo. Martín Lutero también, mi amado. Martín Lutero, que era un antisemita
a ultranza, él enseñaba que los judíos merecían las penas más severas. Él enseñaba que las sinagogas debían ser arrasadas, sus hogares destruidos, que los judíos debían ser hacinados y exiliados en carpas como los gitanos. Se les debería, decía él, sacar sus escritos religiosos y ser destruidos. Él enseñaba que a los judíos debía prohibírsele que enseñaran la Torá, señores. Se le debería, decía él, prohibir el ejercicio de cualquier profesión. Se les debería permitir, decía Martín Lutero, enseñaba que no se les permitiría ejercer solo el trabajo más fuerte y más duro en cualquier país en el cual ellos se encontraran, el más agraviante y el más penoso, el más vergonzoso. A los judíos ricos, él enseñaba que se les debía confiscar sus ideas. Wow, Dios mío. Que se le debería confiscar, expropiar sus propiedades y su fortuna. Sí, porque los judíos siempre han sido los más ricos en el lugar donde están. Ese dinero, decía él, que debía ser usado para apoyar a los judíos que estén dispuestos a ser convertidos. Wow, cuánto odio y cuánta malicia. Si todas estas medidas no tenían éxito, enseñaba este reformador, los príncipes cristianos, tienen el deber de echar a los judíos de sus tierras como a perros rabiosos. Este hombre escribió un libro llamado Contra los judíos y sus mentiras. Usted puede buscarlo en internet, está disponible. Y ahí usted puede ver todas esas cosas que él hablaba en contra, con un odio fundamentado en el antisemitismo. No solamente, mis amados, el platonismo, la filosofía griega fue consecuencia de haberse separado de las raíces hebreas. No solamente el antisemitismo, también el paganismo también formó parte del movimiento o de lo que conocemos hoy como el cristianismo. En otras palabras, nuevas costumbres, nuevas tradiciones de origen no hebraico, sino de origen pagano, se introdujeron. Los hechos históricos demuestran que al intentar cristianizar las costumbres paganas, dos realidades diametralmente opuestas ocurrieron. El paganismo no se cristianizó, no. Mientras que lamentablemente sí fue la iglesia del Señor la que se paganizó en muchos aspectos. Entraron dentro de sus filas lo que se conoce en la historia o en el folclore como sincretismo religioso, con el único propósito de tratar de retener a las personas dentro de los templos, para que ellos siguieran asistiendo. Lo que hicieron fue que a los elementos paganos le pusieron nombres cristianos. Y así entonces efectuaron este sincretismo de cultos a los misterios que adoraban esas personas que vivían en Roma, pero con una fachada y un nombre cristiano. Ahí introdujeron la adoración al sol, a la diosa madre. Ahí se introdujo también el colegio cardenalicio, se introdujeron también el santoral, se introdujo también la beatificación. Crearon también un sistema de adoración totalmente alejado de la mentalidad hebrea, cambiando todo lo que se pareciera judío por algo totalmente pagano. Cambiaron también el calendario hebreo y adoptaron el calendario romano. Es por eso que ahora usted puede ver que cuando celebramos las fiestas, usted puede ver que siempre caen, por ejemplo, Pesaj cae entre marzo y abril de nuestro calendario. Usted ve que no concuerda con el calendario original, el calendario divino. Otra de las consecuencias que se introdujeron en la Biblia fue, a causa de separarse de la ley, fue que
descripturaron la Biblia. O sea, hubo una descripturación de la Biblia. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, Fernando? ¿A qué tú te refieres cuando habla de descripturación de la Biblia? Primero esto significa que presentaron la Biblia, nos presentan la Biblia, las sagradas escrituras, usando explicación. Tú ves que las Biblias que nosotros tenemos tienen título arriba, tienen títulos, tienen temas que de una manera para sugestionar nuestra mente como una programación. Cuando tú lees ese enunciado, ya te programa para entender lo que ellos quieren que tú entiendas inmediatamente. Entraron nomenclaturas, entraron notas marginales, conceptos y vocabularios y formatos que no tienen nada que ver con el original, que no estaban incluidos en los manuscritos originales. ¿A qué se debió esto? A la naturaleza antisemita de esta gente. Entre ellos también introdujeron notas paganas dentro de los mismos libros. Cosas que no pueden existir o coexistir con el texto sagrado. Si usted supiera cómo un texto sagrado se copia, usted entendería más profundamente lo que yo le estoy tratando de decir. Un ejemplo de esto es los títulos que le ponen. Usted ve que le ponen San Marcos, San Juan. Esos son los nombres correctos de los escritores de la Torá, señores, de la palabra. No. Estos son conceptos católicos de los santos que ellos adoraban. Otra de las cosas que yo me refiero cuando hablo de este tema, descripturación, es que se introdujeron mapas, cartografía de la tierra prometida usando un lenguaje antisemita con nomenclatura geográfica que se identifica como Palestina, cuando este nombre es un nombre despectivo a lo que se conoce en verdad como Israel, señores. Lo segundo que me quiero referir con este tema es una incorrecta traducción de las escrituras. En muchos pasajes que exigen un conocimiento mínimo de la cultura hebrea para ser fiel al original, pero que el traductor que tradujo estos textos no sabía, no conocía estos principios de traducción. Entonces, de esa manera violaba el contexto o la rendición precisa que el Eterno estaba tratando de comunicarnos a nosotros. Miles de errores de traducción por obviar el conocimiento de la cultura. La Torá es un libro, las Sagradas Escrituras, mis amados, son una serie de documentos divinamente inspirados, todos los cuales que escribieron estos libros son todos hebreos, con una cultura hebrea, con una mentalidad hebrea que se hizo presente en el estilo literario que ellos escribían. Por ejemplo, mire, hay un testimonio importante de un gran pensador llamado el doctor Karl Barth, donde dice en un libro un gran libro llamado El dogmatismo de la iglesia, él dice lo siguiente, lo voy a citar, mire qué dice. La Biblia es un libro judío, dice él. Es importante entenderla bien, excepto que nos acerquemos a ella apropiadamente. La Biblia no hace sentido a nadie que no sea, al menos espiritualmente, semita. También otro gran pensador bautista llamado Robert Lindsay dice lo siguiente, lo voy a citar. Es claro que el texto de los evangelios sinópticos se originó básicamente de una traducción griega de una biografía hebrea de Yeshua, probablemente escrita por el Mateo de la tradición. Los materiales son muy hebraicos para haber sido originados en griego, como muchos eruditos bíblicos incorrectamente han pensado.
Felizmente, si usamos las herramientas correctas, podemos volver a escuchar a Yeshua como sus contemporáneos del primer siglo lo escucharon. Hay unos grandes pensadores contemporáneos llamados Piven y Blizzard que han demostrado en un libro que tienen que se llama Entendiendo las palabras difíciles de Jesús, que la escritura consta de 2 volúmenes, el primer pacto y el nuevo pacto, que hace el 100% de las escrituras. Ellos sostienen que el primer pacto contiene el 78% de toda la escritura. Por tanto, que el Nuevo Testamento entonces tiene el 22%. Sin embargo, cada vez tenemos, sostentan estos grandes eruditos, mayor evidencia que muestran que el Nuevo Testamento, dicen, es esencialmente un documento originado en hebreo y con un trasfondo y teología y cultura hebrea. Estas evidencias pueden subdividirse en varios niveles. Primer nivel, escuchen muy bien, evidencias lingüísticas. La tendencia de la erudición tradicional, o sea, cristiana por mucho tiempo, como se ha hecho evidente en los diferentes tipos de trabajos de las diferentes agencias de traducción bíblica, han creído que los judíos perdieron el idioma hebreo en la cautividad babilónica. Esto no tiene nada que ver con la verdad. Ellos enseñaron que su lengua materna fue cambiada, reemplazada por la lengua aramea, que era el idioma oficial del imperio babilónico. Sin embargo, esta suposición es cuestionable. Piensen esto. ¿Cómo puede ser que por 400 años de esclavitud en Egipto, el pueblo de Israel no cambió su idioma original, que era el hebreo? Y pues, entonces, ¿por qué debe ellos suponer que en 70 años de permanencia en Babilonia, ellos cambiaron? Nehemías, en el capítulo 13, versos 23-24, dice: no podían hablar judaico. Oye, ¿qué dice? No podían hablar judaico, es decir, la lengua de Judá. ¿Cuál es la lengua de Judá? El hebreo, mis amados. Y se tomaron medidas severas para que la lengua no se perdiera. Es importante que usted entienda que la Biblia hace diferencia entre el hebreo y el arameo. Por ejemplo, en Segunda de Reyes 18:26, la Biblia dice: entonces dijo Eliaquim, hijo de Hilcías, y Sebna y Joá al Rabasés: te rogamos que hables a tus siervos en arameo, porque nosotros lo entendemos, y no hables con nosotros en lengua de Judá. Usted ve, hay una diferencia aquí. A oídos del pueblo que está sobre el muro. Por otro lado, es importante que usted tenga en cuenta que los libros proféticos del post de la cautividad babilónica, dígase Esther, Malaquías, Zacarías, Ageo, estos libros fueron escritos todos en hebreo, no en arameo. Por otro lado, en el periodo que se llama el periodo intertestamentario, tenemos evidencia lingüística de Primera y Segunda de Macabeos para probar que estos libros fueron escritos en hebreo, no en griego, ya que los griegos eran los que eran colonizados en la tierra de Canaán en ese momento. Tenemos también además el testimonio de Flavio Josefo, que nos dice en la guerra de los judíos lo siguiente, capítulo 5, verso 9, dice: me ha sido bien difícil y doloroso obtener aprendizaje del griego, porque ha sido mi costumbre hablar mi propia lengua. ¿Cuál era la lengua de él? Hebreo. Pues la nación no promueve que aprendamos el lenguaje de otras naciones. Usted ve que no hay ninguna evidencia de que el idioma hebreo se perdió en Israel. Hay también evidencias arqueológicas que nos muestran esto. En el año 132 al 135, en la vida del pueblo de Israel hubo muchas guerras muy fuertes. Y ahí había un general llamado Bar Kokhba, que fue llamado por un gran rabino en Israel, llamado Rabino Akiva, el Mesías de Israel. De este gran general se encontraron cartas y monedas escritas en hebreo, señores. Lo que nos da la evidencia
de que todavía en el año 135 y 132 era hebreo que se hablaba en arameo. En adición, recientemente, de algunos descubrimientos en Masada, el último bastión que perdió en la guerra, en la emplanada del templo, en las tumbas judías en Galilea, muestran inscripciones, todas en hebreo, no en arameo. Es importante también como evidencia el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto. Los rollos del Mar Muerto son la mayoría de los rollos. Hay rollos ahí escritos en arameo, en hebreo y en griego, muy poco. Pero la mayoría fueron escritos en hebreo. También podemos tener evidencia de que en periodos posteriores, en el cuarto siglo, en el quinto siglo, se formó un documento llamado la Mishnah, el Talmud. También fueron escritos en hebreo todos. Por tanto, aquí hay evidencia bien clara de que fue así. No solamente tenemos evidencias lingüísticas, no arqueológicas, también hay evidencias históricas. Por ejemplo, Papías en el año 150 al 70, al 170 después del Mesías. Mire qué dice él. Cito: Mateo compuso sus oráculos en el dialecto hebreo, dice él. A partir de él, cada cual lo tradujo según podía. Fin de la cita. Eso es Papías, ¿eh? En el segundo siglo, también Irineo en el segundo siglo dice, lo cito: Mateo también escribió un evangelio en hebreo para los de su propia lengua. No se queda ahí, miren, en el segundo siglo también, Clemente de Alejandría dice lo siguiente: según Eusebio, el historiador, dice él, se le atribuye a Clemente la siguiente información que él había recibido. Eso está en un libro llamado Historia Eclesiástica de Eusebio. Él dice, en la hipotiposes, Clemente de Alejandría, hace una lista de los escritos canónicos, donde afirma que la carta de los hebreos fue escrita por Pablo en lengua hebrea, pero que fue cuidadosamente traducida por Lucas y publicada entre los griegos. Mire qué dice Jerónimo también, ya en el siglo IV. Escuche bien. Estos son evidencias históricas, mis amados. Mire qué dice Mateo, dice, Jerónimo dice de Mateo, quien es Leví, compuso, escucha bien, el evangelio en Judá y también cartas en lengua hebrea. Quien la tradujo al griego es incierto. Escuchen muy bien, ¿eh? El evangelio mismo está preservado hoy día en la librería de Cesarea. A mí me fue permitido copiarlo por los nazareos. Es importante subrayar que donde quiera que el evangelista hace uso del testimonio de las viejas escrituras, no de la autoridad de los 70 traductores, sino del hebreo. Estas son evidencias bien claras, mis amados. Ahora, permítame ir cerrando. Quiero terminar aquí con la última consecuencia que produjo la separación. Y me voy a tomar un poco de tiempo porque esto es muy importante. Mire, escuchemos muy bien. Es la desconexión de la mentalidad. La mentalidad hebrea es una mentalidad distintiva. No es cualquier cosa pensar hebreo, mi amado. Acuérdese que usted fue formado en una mentalidad occidental. La Biblia es escrita en una mentalidad oriental. Si usted no es mentalmente oriental, nunca entenderá la escritura. Se le hará muy difícil. Entonces, quinta consecuencia de haberse desconectado de las raíces hebreas de la Torá es la formación de una nueva mentalidad. Yo le llamo esto sustitución de mentalidades. Por tanto, la desconexión de las raíces hebreas, de la Torá, privó a los cristianos de una mentalidad profética y les dio, en cambio, una mentalidad filosófica alegórica. Por eso es que usted ve que los cristianos alegorizan las escrituras. La cultura que te forma es la forjadora de tu mentalidad.
Lo que piensas es lo que eres, dice el proverbio. Formas de pensamiento, forma tu conducta, forma tus expresiones idiomáticas. Cuando usted ve un estadio, por ejemplo, está muy de moda el béisbol aquí en República Dominicana, Licey, Escogido y Águilas. Eso viene de Grecia. Cuando usted ve un estadio lleno de personas jugando fútbol, soccer, por ejemplo, que es famoso en México, es famoso en Colombia, es famoso en el mundo entero, que es el deporte más jugado en el mundo, eso viene de Grecia. Pero cuando usted piensa en la mentalidad hebrea, usted lo que piensa es un rollo de la Torá. Y eso te conecta a Jerusalén. La cultura dada a Israel es una cultura única, singular, particular, diferente, que es una cultura que fue revelada. No es una cultura que fue adoptada por un caso histórico, por una coyuntura social o un devenir del tiempo, sino, mis amados, que fue entregada, fue revelada por el Creador. Consecuentemente, por esto, los escritores de toda la Torá, de la palabra de Hashem, cuando escribieron bajo la inspiración de la divina presencia, lo hicieron desde una perspectiva hebrea de la fe, desde el punto de vista de su propia vida y del mundo. La mente griega concibe la verdad por medio de la racionalización. La mente hebrea lo percibe en términos de experiencia. La mente griega percibe la verdad, la verdad. Ellos dicen que la verdad tiene que ser pensada. Para la mente hebrea es para ser vivida. La mente griega, lo abstracto es un desafío a la inteligencia. Lo que no entiende es un problema. Ellos quieren buscar la quinta pata al gato. Mientras que la mente hebrea, lo profético es lo desafiante. Para la mente griega lo que importa es lo que se piensa. Para la mente hebrea lo que importa es lo que se vive. ¿Por qué usted cree que yo hago tanto énfasis de que usted tiene que ser un hacedor de la palabra? De que usted no puede hablar, enseñar nada que usted no haga. Eso viene de la mentalidad que te la sustituyeron. El cristianismo ha formado un sinnúmero de creyentes teóricos, señores, porque no entienden que esto es algo funcional, algo vivencial, es un estilo de vida. Para la mente griega, el arte es la máxima expresión del hombre. Para la mente hebrea, la más alta expresión del hombre es la santidad. Para la mente griega, lo que no podemos pensar no existe. Para la mente hebrea, lo que no podemos experimentar no prevalecerá. La mente griega ilustra la verdad en filosofía. La mente hebrea ilustra la verdad a través de la profecía del oráculo de Dios. En la mentalidad griega impera la reflexión. En la mentalidad hebrea impera la revelación. Usted ve la mentalidad diferente. La mentalidad griega está llena de conceptos abstractos, mientras que la mentalidad hebrea está llena de figuras proféticas. El secreto del éxito y de lograr el éxito, el propósito en la vida, en la mente griega, está en el dominio de la filosofía, mientras que en la cultura hebrea está, escuche muy bien, en la obediencia a la Torá. Las mentalidades sustituidas crearon estructuras mundanas en nuestras congregaciones. Hay una mezcla muy fuerte del mundo dentro de nuestras congregaciones. Según el pensamiento grecorromano occidental, la mayor parte de la iglesia adoptó una estructura jerárquica. Es por eso que usted puede ver aquí que hay una estructura jerárquica en las iglesias evangélicas, imitando a la cultura romana, ya que la cultura romana estaba delimitada de esa forma. Es por eso que usted puede ver a Pablo que dice en Gálatas, ya no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre. En otras palabras, no hay diferencia en el Mesías. Era estar tratando de comunicar este mensaje bajo la mentalidad hebrea, que la única autoridad máxima aquí es el Eterno. Por tanto, según el pensamiento hebreo, solo Dios
es la máxima autoridad. No el papa, no el pastor, no el apóstol, el eterno. Él es que quita y pone reyes. Si usted no camina en una ética, usted no puede ya estar en el puesto. Es sustituido por otro que camine en la justicia que él demanda. ¿Qué sucede cuando nosotros adoptamos la mentalidad griega? ¿Cómo es la estructura eclesiástica que yo me refiero? Tomamos palabras como obispo, como reverendo, como anciano en el Nuevo Testamento y la convertimos en una estructura de autoridad que parece más la estructura del Imperio Romano que una función de servicio, ética. Creamos una jerarquía aparte y superior a las congregaciones también, que son los concilios. Eso se da mucho en las iglesias pentecostales. No tengo nada con las iglesias pentecostales, pero su estructura no tiene nada que ver con la estructura de la sinagoga, señores. De hecho, cuando usted estudia la historia, el emperador Constantino fue el primer emperador en requerir que los obispos vistieran la ropa imperial para que se parecieran a la realeza. ¿Usted cree que eso es casualidad? No, eso viene de una formación mental. Eso nunca hubiese sucedido si la eclesía se hubiera mantenido en la mentalidad hebrea en la cual salió, donde solamente el eterno es la autoridad. Muchos de nosotros pudiésemos pensar, gracias a Dios que no soy católico romano, pero eso también traspasó las iglesias evangélicas, señores. Todas las iglesias también evangélicas, protestantes, como se conoce, no vienen tampoco de una matriz hebrea, vienen de un concepto católico. Porque usted cree que Lutero quería salirse de la iglesia evangélica, de la iglesia católica. Él nunca pensó salirse. A él lo sacaron, y cuando lo sacaron, él forma su propia entidad aparte. Eso comienza a producir un cisma, un movimiento en todos esos países porque estaban oprimidos y manipulados por el oscurantismo de la Iglesia Católica, donde ni ellos mismos sabían lo que enseñaban, porque lo que enseñaban no era nada concerniente a la Torá, a la palabra de Dios. Y eso lo heredó la Iglesia Occidental en todas sus vertientes. Es por eso que usted puede ver que en todas las denominaciones han puesto un líder y un grupo como cabeza de la iglesia, ya sea el presidente de un concilio, ya sea un sínodo o un consejo eclesiástico. En otras palabras, lo que se ha hecho es que se ha cambiado nada más la terminología, pero la misma estructura está en el mismo lugar. Hay una misma cadena de autoridad conforme al católico que fue heredado por el protestantismo. ¿Cuáles son los resultados? En el pensamiento griego, el rey tiene una conexión directa con el eterno. ¿Qué implica eso? Si recuerda la historia romana, ¿cómo se llamaban los emperadores? Ellos se autopercibían como dioses, señores. Es por eso que usted puede ver que los apóstoles, muchos pastores, muchos líderes en congregaciones creen que son dioses, señores. Que nadie le puede decir nada, que nadie le puede poner a cuenta. Se perpetúan en su propia falta de ética y quieren someter a la gente a su práctica. Eso viene de ahí, de la mentalidad romana. En el pensamiento hebraico, esto es una blasfemia, señores. Podemos encontrar ejemplos en la historia hebrea cuando la autoridad del profeta era mayor que la del rey. ¿Se acuerda usted del profeta Natán? ¿Se acuerda usted esa historia? Ese profeta nos da la idea que él retó las acciones del rey. Y no era el rey, y no era el papa upa. No, es que dentro de la estructura hebraica, la única autoridad máxima es Dios. Es Hashem, mis amados.
¿Cómo penetró esta estructura en la autoridad de la iglesia? Fue que cada quien entonces creó una mentalidad de que mi doctrina, la verdad es mía. Mi verdad es la correcta. Usted no ve que cuando usted pone algo en cualquier plataforma, todos los sabios cristianos de todas las denominaciones comienzan a discutir. Tú pones algo de la Torah, no, la Torah no es discontinuidad. Eso, la Torah todavía persigue en el creyente. No, mi amado, ahí vienen miles de eruditos a decirte que tú eres un hereje, que tú eres te descarriaste, que tú estás loco. Yo no pierdo mi tiempo discutiendo con nadie. Yo le exhorto a usted que no pierda el tiempo. Mi verdad es la correcta, vino de la mentalidad griega, porque así piensan los griegos. Si usted nunca ha leído o estudiado el Talmud, yo le exhorto a que lo estudie. Es un comentario que no se lee como se lee un comentario cristiano común. No es un libro acerca de las reglas del juego normativa que yo tengo que imponerle a alguien. No, el Talmud es un compendio de interpretaciones rabínicas y hay un pasaje bíblico en medio de la página y luego alrededor se escriben comentarios diversos de varios maestros, de varios rabinos. Cada uno da su posición. El primer rabino, el segundo rabino, y vemos también cómo el segundo rabino puede contestarle al segundo rabino, y luego al tercero y al cuarto, así sucesivamente, y ofrecen interpretaciones alternativas. Cuando usted estudia el Talmud, tiene 30 tomos. Los protestantes, los cristianos, harían algo semejante si tomáramos la Biblia. ¿Usted cree que un comentario bíblico cristiano y el Talmud, que es un comentario, son iguales? No son iguales. Si usted pone ahí un comentario bautista, un comentario luterano, un comentario pentecostal, ay, 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 y cada uno pusiera sus interpretaciones hechas por los diversos concilios y diferentes maestros, ¿usted cree que estarían bien, Israel? Como en el Talmud. En nuestras iglesias, o en las iglesias, bueno, voy a decir lo mejor, en las iglesias de mentalidad grecorromana, que puede haber también creencias, congregaciones, escúchame muy bien, que estén en la raíz hebrea y todavía estén pensando como Roma. ¿Qué? Sí, amado. En este tipo de mentalidades podemos hacer ese tipo de comentarios porque cada uno cree que tiene la verdad en su mano. A menudo cada quien dentro de la cultura mentalidad occidental se aferra tan fuerte a la interpretación de la denominación en la cual él vive. O sea, cada denominación quiere adoctrinarte en el modelo de pensamiento de su denominación. Y ahí hay una guerra de interpretación y una batalla de cierto texto cuando se explica desde un punto de una parcela a otra parcela. Yo personalmente opino que algunos pasajes son deliberadamente ofuscos en las escrituras. ¿Para qué? Para que nos dividamos, no, es para que lo meditemos, para que lo discutamos, para que oreamos al respecto y los analicemos más atentamente antes de aplicarlo a nuestra vida. Por eso yo creo que es saludable luchar por el significado de verdades, porque así tendrán mayor impacto sobre nuestra conducta. Sin embargo, los cristianos frecuentemente se atacan mutuamente, se dividen también, Dios mío, unos con otros, en vez de considerar que podemos manifestar el prisma de la palabra de Dios en diversas maneras, como piensa un hebreo. Según el pensamiento griego, sentimos la necesidad de resolver lo desconocido en términos absolutos.
Oye, ¿cómo es que piensa un occidental? Es un punto de vista y ya me sembré ahí. Ya no hay posibilidad alguna de nada, porque ya eso es lo que es. En nuestra mentalidad occidental, por ejemplo, tenemos que responder a la pregunta: ¿la salvación es predeterminada por Dios o resulta de mi propia decisión? Esto es un tema muy importante. Típicamente hemos dicho que si la respuesta de otro no es la misma que la mía, entonces el otro está equivocado. Esa es la mentalidad occidental. Y si el asunto es tan profundo que no podemos comprender, nos asustamos y procuramos a alguien que lo pueda comprender y que nos lo explique. Lo queremos meter todo en una cajita. O sea, la mentalidad occidental es un cuadrado. Este es el entendimiento. Esto es mi entendimiento y no salgo de aquí. Yo soy el dueño de la verdad y nadie más. Tu verdad es mentira, la mía es la verdad. Así que piensa un cristiano. Dwight Pryor, un gran pensador mesiánico, dice que el judaísmo es teonómico. ¿Qué es eso teonómico? Bueno, que el judaísmo enfatiza más lo que uno debe hacer para agradar a Dios en vez de lo que uno debe conocer. Es por eso que la gente se enfoca en saber, en saber, en saber y no en hacer. La mentalidad hebrea siempre está conectada al hacer. El cristianismo es teológico. Por eso necesitamos teología sistemática. El judaísmo aparte tiene una actitud de si no lo comprendo, no me preocupa. Dios colocó esas cosas dentro de la escritura que usted no comprenda para ver si usted puede de igual manera obedecerlo a él. Lo único entonces lo que quiero decir es que lo único que preocupa al judío es la manera como él va a vivir, mis amados. Y que Dios se encargue de resolver los enigmas. Los enigmas los tiene Dios en sus manos. Usted encárguese de lo que lo llamaron a hacer, a obedecer la Torá. Muchas heridas se pudieron evitar si se hubiera tenido la mentalidad más judía acerca de verdad. Tú sabes las denominaciones que se han separado. Tú sabes los matrimonios que se han roto. Tú sabes los creyentes que se han tenido que ir de congregación. Tú sabes pastores y líderes que han votado a hijos de Dios de sus congregaciones. La pregunta mía, ¿podrá usted aceptar a alguien que piensa diferente a usted? Esa es la mentalidad hebrea. En la mentalidad hebrea hay posibilidad de que todo el mundo piense diferente y tener la verdad. Otra de las cosas que vemos dentro de la sustitución de mentalidades fue el sincretismo, que es literalmente un diluir de la fe. A la medida que la fe cristiana se fue expandiendo en otras culturas, según la mentalidad griega, nos preguntamos, ¿qué habría aquí que nos puede gustar? Ellos decían, ¿qué hay aquí que yo puedo adoptar aquí? Es por eso que si usted va a la iglesia se radica en Colombia, ahí añaden vallenato a la adoración. Y ahí añaden las costumbres que ellos hacen ahí en Colombia. O sea, el cristianismo es sincrético. Absorbe lo cultural del área. Si ahí comen puerco, comen puerco. A él no le importa porque que ya Dios quitó eso de la Torá. Y yo puedo comer puerco, como ahí comen puerco, yo como puerco. O sea, ellos asimilan la cultura y la costumbre de los lugares donde va. ¿Qué me puede gustar a mí aquí de lo que están haciendo? Y luego de que eso yo entienda eso, lo incorporo al cristianismo. El pensamiento de judío no es así, mis amados. Observe que todas las comunidades judías alrededor del mundo, especialmente las comunidades judías ortodoxas hasídicas, mis amados, no adoptan cultura y costumbre de los lugares donde ellos se radican. No, mi amado. Los hasídicos no se interesan en averiguar qué pensará el americano o el dominicano o el inglés o el australiano acerca de las costumbres que ellos tienen, acerca de sus prácticas. ¿Por qué? Porque ellos están bien firmes de lo que ya han creído.
No se van a sentir avergonzados, no se van a sentir incómodos de la forma de ser. Ellos creen que han sido llamados por el Eterno para ser diferentes. Nunca usted va a ver que va a asimilar nada de un pueblo, la cultura hebrea. Eso pasó con Roma. Roma integró todo el paganismo, como hablamos, todo estos sincretismos. Por ejemplo, en la Iglesia Católica, por ejemplo, usan los santos, el santoral, le llaman también con nombres de santería también. Esto se llama sincretismo. Eso es unir dos culturas, dos entendimientos. Eso vino producto de las mentalidades. Otra de las actitudes que entró dentro de la mentalidad es divide y conquista. Divide y conquista. Finalmente, permítame terminar aquí y voy a dar un midrash también interesante. Y esta es una de las más dañinas que produjo las mentalidades. Según el pensamiento griego, mis amados, el que no opina igual a ti está mal. El que no opina igual a ti está mal. Y por eso, como tú no piensas igual que yo, nos separamos. Estos son los asuntos de las denominaciones. Tú sabes que las denominaciones y los movimientos pentecostales, que son el 90, por ejemplo, como el 90% de todas las iglesias protestantes en el mundo son pentecostales. No sé si eso pasa en otros países, pero yo creo aquí en República Dominicana, y los que son dominicanos aquí, que están aquí, pueden corroborar lo que yo estoy diciendo. Y es esto. Es que cuando una persona está en una congregación y comienza a conocer la Torá, la palabra, y comienza a cuestionar muchas cosas que están dentro de ella, ¿qué hace el pastor? Lo bota. Pero tú sabes qué hace también esa persona. Abre una iglesia también. Muchas veces cerca de donde estaba la sede donde él salió. Y se repite el mismo patrón, porque esto es cuestión de mentalidades. Y eso se va reproduciendo como se reproducen las células. Se dividen y se van creando todas esas estructuras y cada día vamos alejándose más de la raíz en la cual vinieron, que es la raíz hebrea, que es la Torá del Señor, que es la observancia de los mandamientos de la Shah. Entonces aquí hay entonces, usted debe, cuando examina los asuntos que separan una denominación de otra, lo podrá ver claramente. Yo sé que me estoy arriesgando a decir eso, pero tengo que decir la verdad en amor. La iglesia protestante se divide simplemente por la manera que uno ora y practica su fe también. Es diferente a la mentalidad hebrea que busca alternativas para buscar una solución. Dentro de la mentalidad occidental no hay capacidad para dialogar. Usted ve que siempre viven ofendiendo y denigrando. Y al final no llegan a ninguna solución. Hay un gran pensador llamado Graham Cook que dice, cada gran verdad acerca de Dios es una paradoja. Lo mismo dice también, mira, Duane Pryor dice, aquí tengo una nota, dice, si piensas que tiene una buena y sencilla ilustración que ilustre la Torá, lo más seguro es que estés equivocado. Dice, wow, es porque hay que seguir indagando y profundizando, porque nosotros tenemos la mente finita, no tenemos la verdad absoluta. Por tanto, permítame ya terminar. Sé que el tiempo se nos ha ido, ya hemos detenido un poco más de lo que hemos hablado, pero ameritaba esta extensión. Ello hay una lección que se llama la lección del Pilpul, para que usted entienda cómo un hebreo es formado desde que es niño a pensar. Esto lo tomé de un libro llamado Comparte tu nueva vida con un judío. Usted puede comprarlo, puede bajarlo de internet, puede comprarlo en Amazon, como que desea. De ahí saqué esta enseñanza extraordinaria. Permítame concluir con esto. Esto es una parábola que nos enseña cómo son entrenados los hebreos a pensar. Y es así que usted está ahora,
usted que está caminando en las raíces hebreas, que está buscando asimilarse a estas costumbres de las raíces hebreas, caminar en la vida hebraica, tiene que aprender a pensar como un hebreo para que pueda comprender las escrituras. Se llama la lección del pilpul. Mire qué dice, voy a citar la cita, voy a terminar, voy a leerlo completo y luego vamos a analizarlo brevemente. Cito, un gentil, un no judío, quería aprender el sistema de estudio de los judíos llamado el pilpul. El rabino lo desanimaba diciéndole que nunca lo entendería. El gentil insistió y finalmente el rabino le planteó la siguiente paradoja. Dos hombres cayeron en una chimenea. Uno de ellos cayó sucio y el otro limpio. ¿Cuál se lavó? El sucio, por supuesto, replicó el gentil. Equivocado, exclamó el rabino. El sucio vio al limpio y pensó, increíblemente, no nos hemos ensuciado, pero el limpio vio al sucio y suponiendo que ambos estaban sucios, fue a lavarse. El gentil sonrió, complacido. Ajá, ya entiendo. El rabino le dijo, no, todavía tú no entiendes. Tú no entiendes nada. Le voy a hacer la siguiente pregunta. Dos hombres cayeron por una chimenea. Uno cayó limpio y el otro sucio. ¿Cuál de ellos se lavó? El gentil dijo, bueno, esa pregunta ya me la hizo anteriormente. No, dijo el rabino. El primero estaba sucio. ¿Cuál de ellos se lavó? El limpio, replicó el gentil. Equivocado de nuevo, dijo el rabino. Fue el sucio. Él vio al limpio y se dijo a sí mismo, qué curioso que el que no se haya ensuciado y al verse a sí mismo las manos y los brazos sucios, se fue y se lavó. Y ahora la tercera pregunta. Dos hombres cayeron por una chimenea, uno resultó sucio y el otro limpio. ¿Cuál de los dos fue y se lavó? El gentil, ya confundido, dijo, no sé qué decir, si el sucio o el limpio. Ninguno de los dos, dijo el rabino. Todo esto es totalmente ridículo. Y le pregunta, ¿cómo pueden dos personas caerse juntos por una chimenea y que uno de ellos salga limpio y el otro sucio? Fin de la historia. Mis amados, así piensa un hebreo. Usted está entendiendo por qué es tan difícil para usted todavía, y quizás usted enseña la Torá todavía, pero todavía no ha podido adoptar el pensamiento del hebreo en sus enseñanzas, en su entendimiento, en su praxis. Cuando vemos esto, este es el modo de pensar del Eterno que está fraguado en la Torá. No es una forma lineal, no es una forma binaria de pensar, no es una forma frágil, atada, mecánica, que puede romperse cuando hay una primera grieta. No, es tan fuerte que puede soportar tres soluciones simultáneas y contradictorias a la vez y permanecer siendo verdad sin que la mente suya sea afectada. Si leemos con atención una segunda vez, podemos ver cómo el no judío, o sea, el gentil, al escuchar la explicación del rabino, él cree entender, y así mismo mucha gente que lee la Torá cree entender lo que está leyendo, cuando en realidad solo está escuchando una de las tres posibilidades simultáneas, contradictorias que vendrán. ¿Ya usted está entendiéndome? Claro que cuando el rabino ya le hace la tercera pregunta, ya lo sacó lo noqueó, ya él desistió, ya dijo, wow, ya estoy confundido, ya él no sabía qué decir. Al leer este texto puedo entender la confusión mental que tenía este hombre cuando ya viene la última explicación del rabino. ¿Te vio? En otras palabras, usted que me está escuchando,
¿Cree usted que si usted no entiende todas estas cosas que yo he hablado, usted podrá entender la Escritura? ¿Podrá conectarse a la esencia de lo que Dios está diciendo? Yo creo que no. Ya que si usted no aprende a manejar el pensamiento analógico, paradójico y contradictorio que maneja las Escrituras, usted será imposible, mi hermano, entender. Mis amados, estas son las 5 consecuencias que se produjeron por haberse separado de la Torá, por haberse separado de las raíces hebreas. Qué interesante esto. Se produjo la introducción de filosofía griega. Se introdujeron también un antisemitismo, un odio profundo, sin ningún fundamento. También podemos ver cómo se descripturizó las Escrituras. Podemos ver también cómo el paganismo infiltró el pueblo del Señor. Y por último, cómo las mentalidades que produce la Torá, la palabra de Dios, en la vida de un creyente, nacieron y parieron una entidad separada de la identidad y de la entidad original que Dios planeó. Mis amados, bendiciones para ustedes. Gracias por estar ahí. Espero que este tiempo haya servido para entender más profundamente todo el engranaje del por qué nosotros estamos caminando. Estamos retornando a nuestras raíces, estamos volviendo a nuestra verdadera identidad, que son las raíces hebreas. Espero que esto haya servido como un ancla para usted, para poder producir un hambre y un efecto de seguir afianzándose en el conocimiento y el entendimiento de ese libro que nosotros llamamos la Torá, la Biblia, la palabra de Dios. Mis amados, que el Eterno me los bendiga y que los guarde y que haga resplandecer su rostro sobre todos ustedes y que el Eterno le conceda shalom a todos ustedes. Shalom, shalom.